La niebla trae voces conocidas. La ciudad de Valdemar tenía una costumbre extraña. Cada invierno, al menos 3 o 4 mañanas, despertaba cubierta por una niebla tan espesa que el mundo parecía haber desaparecido. No era una niebla normal. No se arrastraba por las calles como vapor húmedo, ni se disolvía con el sol del amanecer. Esta niebla se quedaba inmóvil, pesada, blanca y silenciosa, tragándose farolas, edificios y personas, hasta convertir la ciudad en un vacío sin horizonte. Y con ella llegaban las voces. Al principio fueron rumores. Una anciana juró haber escuchado a su esposo muerto llamándola desde el patio. Un niño dijo que su madre, enterrada hacía 2 años, le susurró desde el pasillo de su casa. Un policía aseguró que oyó a su hermano fallecido gritándole desde la plaza central. Todos repetían lo mismo. No era un sueño, era su voz. Exactamente su voz. Luego empezaron las desapariciones. Una mujer salió descalza de su apartamento al oír a su hija muerta pedir ayuda desde la calle. Nunca regresó. Un panadero dejó el horno encendido y caminó hacia la niebla cuando escuchó a su padre llamarlo por su apodo de infancia. Solo encontraron sus huellas y terminaban de golpe en mitad de la avenida, sin rastro, sin cuerpo, sin sangre, solo vacío. La ciudad aprendió rápido. Cuando la niebla amanecía, nadie salía. Puertas cerradas, ventanas bloqueadas, oídos tapados con algodón, música alta, televisores encendidos. Pero las voces siempre encontraban la forma de entrar, porque no gritaban, no golpeaban, no insistían. Solo susurraban tu nombre, como lo hacía alguien que te amó, como solo ellos sabían hacerlo. Martín nunca creyó del todo en las historias. Era locutor nocturno en un pequeño canal de YouTube donde narraba sucesos extraños, leyendas urbanas y testimonios paranormales. Para él, la niebla de Valdemar era poco más que histeria colectiva, miedo heredado y gente demasiado vulnerable al duelo. Hasta aquella mañana. Martín despertó ahogándose. Sus ojos se abrieron de golpe mientras aspiraba aire con desesperación, como si hubiera estado sumergido bajo agua helada. Pero no era agua, era niebla. Un vapor blanco y espeso le cubría la boca, la nariz, el pecho. Saltó de la cama tosiendo, con arcadas violentas, sintiendo la garganta arder mientras expulsaba bocanadas de aquel humo helado. La habitación estaba completamente invadida. No veía las paredes, no veía la puerta, no veía ni sus propias manos más allá de unos centímetros. Solo blanco, un blanco muerto, un blanco que parecía tragarse la luz. Martín comenzó a respirar rápido, demasiado rápido, hasta que el pecho empezó a dolerle. Intentó recordar dónde estaba. Su cuarto, su apartamento, 7º piso. Solo. Martín. No fue una voz lejana. Fue un murmullo junto a su oído, tan cerca que sintió el roce húmedo del aliento. Se giró con un movimiento salvaje y no encontró a nadie. Pero el terror ya le había explotado dentro. El corazón le martilleaba con tanta violencia que cada latido le nublaba la vista. Retrocedió a tientas hasta chocar contra la pared. La pintura estaba mojada, no húmeda, empapada. Al apartar la mano, vio algo oscuro en sus dedos. Sangre. Un hilo espeso descendía por la pared, como si del otro lado alguien estuviera sangrando lentamente dentro del yeso.
Martín dejó escapar un gemido de puro pánico y entonces la escuchó. La voz de su madre. «Martincito, mírame». Su respiración se rompió. Sintió un vacío insoportable en el estómago, una mezcla de esperanza y horror tan intensa que casi le hizo vomitar. La niebla frente a él comenzó a moverse, no flotando, formándose. Primero un contorno, luego hombros, luego el rostro. La silueta de su madre emergió del vapor blanco, pero estaba mal. Su sonrisa era demasiado amplia. Sus ojos demasiado oscuros. Su piel colgaba en pliegues húmedos, como tela podrida. Y aún así, la voz seguía siendo la de ella. Perfecta. Te extrañé tanto. Martín sintió las piernas ceder. Cayó al suelo de rodillas, llorando, temblando de una forma casi convulsiva. Una parte de él quería abrazarla. La otra estaba paralizada por el instinto más primitivo de supervivencia. Entonces la figura dio un paso, y el sonido no fue de pies. Fue el ruido de huesos rotos arrastrándose por baldosas. Crack, crack, crack. Martín gritó y se alejó gateando. La figura se deshizo de inmediato en niebla. Pero la voz permaneció. Ahora en todas partes. Dentro de las paredes. Debajo de la cama. Dentro del armario. En su propio pecho. Martín, abre los ojos. ¡Los tengo abiertos! No esos ojos. El apartamento entero tembló. Una vibración grave sacudió el suelo. Los marcos de las fotos cayeron. Los vasos estallaron en la cocina. La lámpara del techo comenzó a balancearse. Y de pronto, todos los dispositivos de la casa se encendieron al mismo tiempo. Televisor, tablet, móvil, ordenador del estudio. En cada pantalla había una sola imagen. Martín durmiendo en su cama. La toma era en vivo, desde arriba, como si algo lo hubiera estado observando toda la noche. Martín sintió que la mente se le quebraba. Se levantó tambaleándose y corrió hacia el estudio, con las piernas torpes, el cuerpo entumecido por el terror. La puerta estaba entreabierta. Desde dentro salía la luz azul del monitor. Y una voz. Su voz. Tranquila. Sonriendo. Narrando. Hoy les traigo la historia de un hombre que escuchó su propio final. Martín empujó la puerta y se quedó sin aire. Sentado frente al micrófono estaba él mismo. La misma camiseta, la misma cicatriz en la ceja, la misma expresión. Pero aquel otro Martín tenía la mandíbula abierta de forma antinatural, demasiado grande, demasiado imposible, como si dentro de su boca hubiera espacio para algo enorme. La transmisión estaba en directo, miles de personas conectadas. El doble levantó la vista y sonrió. «Escúchalos». Martín oyó entonces un sonido que le congeló la sangre. Voces. Cientos. Miles. Saliendo de los auriculares, del ordenador, del teléfono, de las paredes. Sus suscriptores, repitiendo su nombre. Martín, Martín, Martín. Habían respondido. Habían escuchado la transmisión. La niebla los estaba llamando a través de su voz. El doble se puso de pie. Cada hueso de su cuerpo crujió al incorporarse, como ramas secas partiéndose una a una. Era más alto que él, mucho más alto, como si la versión falsa hubiera seguido creciendo en la oscuridad. ¿Sabes qué es lo peor del miedo?
Martín estaba llorando sin darse cuenta. No podía moverse, no podía pensar, no podía apartar la mirada de esa cosa que llevaba a su rostro. El doble se acercó hasta quedar frente a él, tan cerca que Martín pudo ver niebla moviéndose detrás de sus pupilas. Que cuando por fin entiendes lo que pasa, ya estás dentro. Entonces Martín sintió algo helado salir de su garganta. No entrar, salir. Abrió la boca en un jadeo desesperado y vio un hilo de niebla negra escapando entre sus labios. La criatura sonrió más. «Gracias por prestarme tu voz». Martín intentó gritar, pero ya no tenía sonido. Solo silencio. Un silencio absoluto. La criatura abrió la boca y absorbió el último aliento que quedaba suspendido frente a él. Con él se fue su voz, su calor, su reflejo, su existencia. La última imagen que vio fue a su doble sentándose frente al micrófono y comenzando el siguiente vídeo. Si estás escuchando esto en una mañana con niebla, ya es demasiado tarde.